y empezaron a moverlo. Y tú veías el coraje y el rencor de todas esas personas. La verdad, yo había estado en partidos, en situaciones difíciles, pero de este tipo así, yo nunca la había vivido. Yo creo que muchos de mis compañeros tampoco. Conoce el infierno que pasaron los seleccionados en Haití en 1973. Luces, micrófonos, que comience el salseo. El fútbol se juega con los pies. Luego entran otros factores, como la habilidad creativa, tus aptitudes físicas, la experiencia, etc. Complementos comunes y hasta cierto punto lógicos. Aquello se queda intratable ante la magia. Muchos compañeros sí resintieron y les pesó. Y les pesa tanto que a la hora de empezar el primer partido había muchos lastimados y muchos malos y no quisieron jugar. ¿Existe o no? Sin duda fue factor para una de las derrotas más inverosímiles de la selección mexicana. Vudú, exceso de confianza, corrupción, todo combinado dio una de las peores pesadillas que vivió el Tri en tierras caribeñas. Yo creo que fue el primero de los grandes fracasos en la historia del fútbol mexicano. Nadie pensaba que México pudiese quedar eliminado. México pasaba por un momento no muy bueno en todos los ámbitos. El Mundial de 1970 arrastraba consigo violencia. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Problemas económicos, devaluación del peso, casi inminente, un futuro nada prometedor. El fútbol mexicano, un escape para el pueblo que trataba de ignorar cómo el barco se inundaba de a poco. Ser sede del Mundial le había dado la primera participación de la selección en 40 años de los Mundiales a la segunda ronda. Allá va Peña. Sueño que duró poco, al ser eliminado por Italia 4-1. 3 años habían pasado del júbilo, de aquella primera celebración en el Ángel de Independencia. Raso el disparo. ¡Gol! ¡Lo sorprendieron! El campeonato de la CONCACAF, antecesora de la Copa Oro, esta eliminatoria otorgaba un cupo al Mundial. Se estipuló que la eliminatoria se haría de la siguiente manera. 14 equipos se dividieron en 6 grupos, con 2 o 3 equipos cada uno, los cuales se enfrentarían en un sistema de todos contra todos, a visita recíproca. Los ganadores de cada grupo calificarían a la siguiente ronda, que tendrían un sistema de todos contra todos, a una sola vuelta en una sede fija. Es ahí donde comienza lo escabroso. 2 años antes, en 1971, se jugó un torneo con CONCACAF, el cual daba el derecho de ser la sede de dichos enfrentamientos. El famoso premundial de 1973. México lo ganó sin problemas, solo que algunos directivos nacionales vendieron la sede, con la genialidad de llevar a cabo la fase final de la eliminatoria en Haití, sí, en el reino de Babidoc Duvalier, el dictador que tenía al país en auténticas condiciones de pobreza, hambruna para su enriquecimiento. Tremenda idea de la federación. Creo que Duvalier era el mal encarnado. Si pregunta a los psicólogos, lo clasificarían como un psicópata. Desde ahí se asomaban las intenciones de la CONCACAF por forzar el pase de un país del Caribe en el Mundial. Los hilos negros se comenzaban a mover. En el caso de México, el equipo era dirigido por Javier de la Torre, papá de Eduardo y José Manuel de la Torre. Venía también de una victoria ante Argentina, pero su camino se ensombreció cuando un conjunto de extranjeros que jugaban en México venció a la selección 2-0, empató a 1 contra Veracruz. Dentro de los 23 jugadores, Ignacio el Cuate Calderón, Rafa Puente, Javier el Calimán Guzmán, Guillermo Campeón Hernández, Manuel Lapuente, Cesario Victorino, Horacio López Salgado, Enrique Borja y Leonardo Cuellar. Desde su llegada a Haití, si sabría sería un auténtico tormento. Rodearon el camión, no te puedo decir cuán cantidad de personas de color, y empezaron a moverlo. Y tú veías el coraje y el rencor de todas esas personas. Decías, bueno, ¿qué está pasando? Pues tú no sabías. Varios se enfermaron del estómago y otros más comenzaron a creer en la brujería. Cosas extrañas empezaron a ocurrir. Creer o no en el vudú, la verdad es que psicológicamente rodeado de un entorno hostil y desconocido, prácticamente sentenciaba la debacle de un Tri que ni siquiera había tocado la pelota. Aquí en México se había hecho un reportaje y habían hablado muy mal de Haití. Recortaron el periódico, le pusieron otras palabras de alguna manera y los pegaron en todo Haití. Eso antes de que nosotros llegáramos. Donde hablaban
terrible y horrible de lo que es Haití. No solamente a nivel futbolístico, sino a nivel su vida, su forma de vivir, su gran represión y todo lo que pasaba alrededor. ¿Quién filtró la noticia? ¿Con qué fin? ¿Cuál era la necesidad de crear un ambiente tan desagradable para la selección, que no se encontraba en su zona de confort? El 30 de noviembre se dio el primer pinchazo, un empate a 0 contra Guatemala. Los haitianos festejaron, primer punto que pierde México. El plan de que el Caribe estuviera presente en el Mundial parecía ir de viento en popa. 3 días después, la confianza estaba mermada. 1-1 contra Honduras, que encerró 8 jugadores en la portería. Muy complicado ganar así. Más cuando el primer gol lo marcó Honduras, tras un error en la salida por la derecha. Esta jugada de error de la defensa lo salva Chula Gómez y el zurdazo de Tamaco Farro para vencer la portería azteca. Conforme pasaba el tiempo, empezaron a crecer las sospechas. Le anularon 4 goles a Trinidad y Tobago ante el anfitrión Haití, quien ganó 2-1 al final. Por su parte, México veía un poco de luz al vencer 8-0 a Curazao. Sin embargo, las maldiciones y amenazas del pueblo haitiano habían cobrado factura. El cuate Calderón se cortó el dedo pulgar al abrir una botella de refresco. Esta de la nada se reventó en su mano. Varios jugadores vieron con mal presagio aquel extraño accidente. Vudús y cosas por el estilo. Que yo no creo mucho en eso, pero creo mucho en la fuerza de la mente. Entonces hubo mucha de esa carga negativa en todos sus aspectos. También la alimentación jugó un factor. Como país estaba sumido en la pobreza. Haití no ofrecía la mejor comida y el campo era un auténtico potrero. A la lesión del cuate se le sumaba la de su segundo portero en una desafortunada intervención. Rafa Puente, en una salida por el balón, chocó contra un delantero rival y cayó de cabeza. A estas lesiones se le añadirían con el paso de los días las de Horacio López Salgado, Enrique Borja, Héctor Pulido, Ricardo Chavarín y José Delgado, por citar solo algunas de las lesiones. Ante todo esto entra la duda, ¿en realidad eran lesiones o solo el miedo que corría por las venas de los jugadores? Fue una selección mal orientada, mal llevada, mal trabajada. Yo sentí que no había dirección. Luego de aquella victoria de 8-0, viene un mal relajamiento de la selección. La directiva, de manera sospechosa, autoriza un tour a los jugadores a una destilería de ron, un día antes del encuentro decisivo ante Trinidad y Tobago. Yo creo que en eso también se equivocó el grupo de directivos, porque nos llevaron a una destiladora de ron donde fuimos lógicamente atendidos de maravilla. A todos nos regalaron botellas y a todos nos regalaron licores de diferentes sabores, y entonces pues había abasto en casi todos los cuartos de los jugadores. Botellas de ron en los dormitorios, displicencia de los directivos y soberbia de los jugadores, pues ya se sentían superiores por el 8-0. Con ese ambiente, el 14 de diciembre, cayó una noche que no amaneció aún. Muy cerca de la calificación el cuadro de Haití en caso de que México no pueda conseguir la victoria hoy. Está formada la barrera, todo México está atrás y prepara el equipo de Trinidad el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Trinidad! La selección mexicana sufrió un aplastante 4-0. Hasta la fecha, se habla que es una de las peores derrotas de la selección, que no se veía eliminada del Mundial desde 1934. Un mal ejemplo. ¿Cómo no se deben de hacer las cosas? ¿Cómo no se deben hacer? ¿Cómo no se debe comportar un jugador? Automáticamente, sin la necesidad de esperar hasta el último partido, Haití se coló al Mundial de Alemania de 1974. Aun cuando el último partido lo perdían ante México 1-0, el dictador Duvalier reía mientras veía el juego, pues estaba con el boleto en la mano. Fueron varios los motivos por los que México no logró la calificación. Uno, subestimar de alguna forma a los rivales, sentirse mejor. Siempre era considerado el gigante de la zona México. Javier de la Torre asumió la responsabilidad del fracaso. Lo raro fue que después de eso, cuando regresaron muchos de los jugadores, se comenzaron a lesionar de forma extraña. Esa selección quedó marcada por la magia negra. El vudú estaba haciendo de las suyas. El centavo Muciño murió meses después de aquel premundial. Rafa Puente tuvo un derrame en una vena de una pierna luego de su regreso. Solo 2 años después, lo obligaron a retirarse. Manuel Lapuente
De regreso no pudo encajar de nuevo en su amado Puebla y es transferido al Atlas, donde solo jugó 2 años más. Se retiró. Por su parte, Haití en ese mundial cayó derrotado finalmente por Italia 3-1, perdió 7-0 contra Polonia y perdió 4-1 contra Argentina. La selección nacional de ese premundial quedó marginada, ya que para el Mundial de Argentina del 78 se decidió por jugadores jóvenes para borrar el recuerdo amargo que habían dejado los ratones verdes. Vudú o no, es que cuando recordamos a Haití en el fútbol para México, son muy malos recuerdos. A luz, viene el sexto, el pase, viene el sexto, viene el sexto, ¡Brasil! ¡Brasil se la tampa al Andín cuando todo mundo gritaba el sexto! Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video, y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.